Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video del curso de programación funcional en Java. En este video vamos a ver lo que son las interfaces funcionales. Vamos a crear nuestras propias interfaces funcionales. Antes de empezar, en el video anterior, como en todos los videos, estamos dejando un desafío. Y el desafío en el video anterior de presiones lambdas fue, a partir de esta clase anónima, crear nuestra expresión lambda. Entonces, Supplir es una interfaz funcional de Java y teníamos que convertir este código a una expresión lambda. Y este sería el resultado. Interfaz Supplir, le pasamos un tipo de datos, en este caso string, y le damos un nombre a este Supplir. Y aquí estamos creando nuestra expresión lambda. Como no tiene parámetros, necesita los paréntesis. Y acá lo que vamos a imprimir es hola lambda con Supplir, como vemos. Y acá con el método system.out.print, dado el nombre Supplir, llamamos a su método abstracto get. Así se puede resolver este código a una expresión lambda. Ahora sí, vamos a entrar a ver lo que son las interfaces funcionales. Una interfaz funcional es una interfaz que tiene un solo método abstracto. Ejemplos comunes que incluyen runable, calable, supplir, consume, function, bifunction son interfaces funcionales que vienen incorporadas a partir de Java 8. Como vemos, runable es una interfaz funcional que no toma argumentos y no devuelve un valor. Como vemos, así se define una interfaz runable con una expresión lambda. Se llama por medio de el nombre y se llama al método abstracto, en este caso su método abstracto es run. Calable es similar a runable, pero puede devolver un resultado y lanzar una sección. De esta manera se implementa la interfaz calable. Y se llama con su método abstracto cal. Supplir es una interfaz funcional que no toma un argumento, pero puede devolver un valor. Así implementamos Supplir y el método abstracto de Supplir es get. Consumer acepta un solo argumento y no devuelve un resultado. Se utiliza para realizar operaciones en un argumento dado. De esta manera se implementa Supplir y el método abstracto de la interfaz Supplir es accept. Function toma un argumento y devuelve un resultado ideal para transformaciones o mapeo. De esta manera implementamos Supplir y llamamos a su método abstracto que es app. Bueno, ya vemos lo que es una interfaz funcional y conceptos y cómo implementar las interfaces que vienen incorporadas en Java. Ahora vamos a aprender a crear nuestras propias interfaces funcionales. Para crear las interfaces funcionales tengo el proyecto, se llama curso Java funcional, el cual está en el repositorio de Git, que está en la descripción del video. Y como en cada módulo, cada video, se está creando un paquete para separar cada módulo. Tenemos introducción y lambda. Ahora voy a crear un nuevo paquete que se va a llamar interfaces funcionales. .003 y dentro de aquí vamos a crear nuestras interfaces funcionales. Voy a crear una clase y esta clase voy a crear un método main para ejecutar en este paquete las interfaces funcionales que vamos a crear. Vamos a llamarlo funcional y voy a crear el método main para ejecutar aquí las interfaces que voy a crear. Entonces vamos a crear nuestra primera interfaz funcional. Esto es una interfaz y la voy a llamar operaciones. ¿Cómo sabemos qué es una interfaz funcional? Una interfaz funcional solo debe tener un método abstracto y debe estar anotado con una anotación funcional interface. Entonces voy a crear un método abstracto. Vamos a hacer ese de tipo void y vamos a llamarlo
mensaje. No va a recibir ningún parámetro. Y de esta manera estoy creando mi método abstracto, que es mensaje. Yo no puedo crear otro método aquí. Ejemplo, calcular. Porque ya me está marcando error. Porque esto es una interfaz funcional y solo debe tener un método abstracto. Pero sí puede tener método static. Default. O static. Y los métodos static deben estar implementados. Y aquí yo tendría que darle su implementación. Ejemplo, return 4x7 por 6. De esta manera yo podría tener métodos static, pero un solo método abstracto. Esta notación no es obligatoria, pero sí debe ser necesaria para saber que esto es una interfaz funcional y que no debe tener más métodos abstractos. Entonces, ahora, ¿cómo yo llamo a esa interfaz funcional? Se llama operaciones y yo aquí puedo darle, ejemplo, saludar. Va a ser igual a mi expresión lambda, como no tiene ningún parámetro. Necesito los paréntesis. Y aquí, hola, mi interfaz funcional. ¿Cómo yo llamo a este mensaje? Por medio de saludar, llamo al método mensaje. Y de esta manera ejecuto, voy a ejecutar correo funcional. Y como vemos, hola mi interfaz funcional. Ya estoy llamando a mi método abstracto. Yo puedo crearle un parámetro de tipo string. Y vamos a decirle que se llame, ejemplo, mensaje también. Ahora yo lo que tengo que, como tiene un parámetro, entonces necesita un parámetro de esta expresión lambda. Entonces, los mensajes. Y acá yo lo que lo voy a concatenar es con el mensaje. Y ya aquí necesito pasarle un mensaje. Ejemplo, hola, mi interfaz funcional con Baldor. Ejecuto. Y como vemos, ha imprimido lo que está acá, más el mensaje. Hola, mi interfaz funcional con Baldor. Estoy creo un método sin parámetros y con parámetros donde estoy creando expresiones lambdas sin parámetros, con un parámetro. Ahora podemos crear con más de un parámetro. Y podemos llamar a crear un método aquí que se llame calcular. De tipo entero. Calcular. Y le puedo pasar dos parámetros de tipo entero. num1 y num2. Ahora, operaciones. Esta operación puede ser una multiplicación, una suma, una recta, una adición o cualquier operación. Yo voy a llamarla producto. Porque voy a hacer una multiplicación y va a ser igual. Como tiene más de un parámetro, mi expresión lambda necesita dos parámetros, A y B. Y ahora lo que voy a hacer es que A por B. Ahora imprimo producto, llamo
al método calcular y le paso los números que quiero multiplicar. Ejecuto nuevamente. Y como vemos, 4 por 8, 32. De esta manera podemos crear nuestras nuestras interfaces funcionales y usar nuestras expresiones lambdas con un parámetro, sin parámetro y con más de un parámetro. Vamos a crear una interfaz funcional algo más real y vamos a crear un validador. Vamos a validar si un email es válido o no. Vamos a crear una nueva interfaz funcional. Vamos a llamarlo validador. Y este validador va a recibir una clase T y va a tener un método de tipo booleano. Vamos a validar. Va a devolver true o false. Entonces vamos a llamarlo validar y va a recibir la clase T y el valor. Ahora acá en mi método main voy a llamar a mi interfaz validador y voy a validar un email, en este caso de tipo string. Vamos a llamarlo validar mensaje, email, perdón. Y voy a crear mi expresión lambda. Entonces, tiene un solo parámetro, no necesita paréntesis. Vamos a llamarlo email. Función flecha. Y ahora voy a decir que este email contain arroba. Voy a validar que el email tenga arroba para que sea válido. Ahora voy a imprimir validar mensaje, email punto, llamo al método abstracto validar y le voy a pasar un email. valdorin@gmail.com. Ejecuto. Y como vemos, ha devuelto true porque esto es un mail válido, tiene arroba. Pero si yo no le quito la arroba y ejecuto, como vemos, ha devuelto false porque no es un email válido ya que no contiene el arroba. Así podemos validar email y cualquier otra cosa. Como vemos, creamos una interfaz funcional algo más real donde podamos usar más frecuentemente. Ya culminamos aquí cómo crear nuestras interfaces funcionales. Ahora les voy a dejar un desafío. El desafío consiste en crear una interfaz funcional llamada transformador que recibe una clase T, que reciba un valor y lo transforme a otro. Ustedes pueden crear una interfaz funcional transformador que transforme cualquier cosa, una palabra. Pueden comentar su solución en los comentarios o en el repositorio de Git que está en la descripción del video. Ya vimos cómo crear nuestras interfaces funcionales. Los invito a suscribirse al canal, comenten, compartan, no se pierdan ninguno de los videos y los espero en el próximo video donde vamos a ver lo que son las funciones de orden superior. Así que los espero en el próximo video, no se lo vayan a perder.